4, versículo 26. Y dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol. Alguien diga: el mismo árbol. Dios estaba tratando con la vida de Nabucodonosor. El árbol representaba la vida de Nabucodonosor. Dios trata con la humanidad en momentos en la historia, especialmente cuando la humanidad y los gobiernos y los reinos se olvidan de Dios. Dios trata con ellos y dice: pero dejo las raíces del mismo árbol. Y Daniel dice: significa que tu reino te quedará firme. Oiga esto: luego que reconozcas que el cielo gobierna. Alguien dígalo conmigo: el cielo gobierna. Alguien dígalo de nuevo: el cielo gobierna. El mensaje de Daniel en el sueño de Nabucodonosor, el mensaje que Dios le envió a Nabucodonosor, quien era rebelde y no quería nada de Dios y no reconocía que Dios es Dios sobre todas las cosas, debes de saber que el cielo gobierna. Alguien dígalo: el cielo gobierna. Iglesia, no son los gobiernos de este mundo que gobiernan. Ellos piensan que gobiernan, pero el que gobierna es Dios que está en el cielo. El reino de Dios determina todas las cosas que ocurren en la creación. El cielo gobierna. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús oró y estaba enseñándole a los discípulos cómo orar, Jesús en Mateo el capítulo 6, vaya conmigo por favor, en el versículo 10, alguien oiga esto, alguien reciba esto. Mateo el capítulo 6, el versículo 10, en la palabra, Jesús dice estas palabras. No olviden lo que Dios le mostró a Daniel. Ahora Jesús está orando y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Alguien diga: como en el cielo, así también en la tierra. El cielo gobierna. Jesús está diciendo: la voluntad del gobierno del cielo sea hecha en la tierra. El cielo determine lo que sucede en la tierra. Jesús estaba diciendo a sus discípulos: orad para que la voluntad del cielo sea la que se manifiesta en la tierra. Por eso es que el salmista, cuando escribe el Salmo 91, oye esto, iglesia, Salmo 91, versículo 1, declara lo siguiente, y muchos de ustedes lo han leído varias veces, pero el Salmo 91, la palabra del Señor declara específicamente el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo. Alguien diga: el Altísimo. El que está más alto que todos, el que está sentado en el trono, el que habita al abrigo, bajo la cobertura del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué entendió el salmista? Que hay alguien que gobierna, que está en lo más alto de todos los tronos y todos los reinos, y que gobierna sobre los asuntos de los hombres. Alguien lo recibe. Por eso es que el escritor de Eclesiastés, Salomón, en toda la sabiduría que Dios le dio, le dijo a los hombres, le escribió a la humanidad. Y en Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 8, alguien oiga esto. Eclesiastés capítulo 5, el versículo 8, describe la palabra del Señor, nos habla claramente en ese versículo 8 y dice así
la escritura: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Oiga esto: porque sobre el alto, alguien diga sobre el alto, no importa qué gobernador, qué presidente, qué rey de la tierra sea, no importa quién está pervirtiendo o quién está trayendo presión a los pobres, dice: sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto, alguien diga uno más alto, está sobre ellos. ¿Alguien puede decirme quién es? ¿Alguien puede decirme quién es más alto que todos ellos? Nuestro Dios gobierna en las alturas. El cielo gobierna. Quiero que entiendas, que te recibas esto en tu espíritu. No gobiernan lo que dicen los médicos, no gobiernan lo que dicen los gobernantes, no gobiernan lo que dicen los reyes de la tierra, no gobiernan lo que dicen los dictadores. Gobierna lo que dice Dios en el trono que está en el tercer cielo. El cielo gobierna. Por eso a Nabucodonosor Daniel le dijo: tienes que saber que hasta que no reconozcas que hay un altísimo Dios, hasta que no lo hagas, no vas a estar firme, vas a caer, vas a ser tratado, porque el cielo gobierna. La Biblia dice, y la palabra nos da la firmeza: está escrito. Alguien diga: está escrito. Romanos 14, versículo 11, está escrito. Oye esto: Romanos capítulo 14, el versículo 11, en la palabra del Señor, ¿qué dice? Óyelo, recíbelo. Porque escrito está. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, el que gobierna, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué? Porque Él gobierna, porque su palabra gobierna, porque Él tiene la decisión final. ¿Quién decide al final? Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Filipenses dice, el capítulo 2, 9 al 11, toda lengua confesará. Alguien diga: toda lengua confesará. Él gobierna, está sentado. Él no está inestable. Él se sentó y está sentado. Jesús se sentó a la diestra del Padre y se sentó para gobernar, se sentó para dominar. El profeta Isaías declara en Isaías capítulo 40. Alguien vaya conmigo. Oh, gloria a Dios. En estos tiempos tenemos que saber que nada va a mover la voluntad de Dios, nada va a cambiar el propósito de Dios, nada va a alterar lo que Dios está haciendo, nada va a afectar la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Dile a tu hermano: el cielo gobierna. Isaías 40, versículo 22. Oiga esta escritura profética, que aún la ciencia, antes que el hombre, sabía que esta escritura fue dada antes que el hombre se diera cuenta que la tierra, el globo terráqueo, es redonda. El hombre pensaba por mucho tiempo que la tierra era plana, cuadrada, hasta que fueron al espacio. Y Dios les permitió ir a las estrellas y se dieron cuenta: lo que dice Isaías 40, 22 es cierto. ¿Por qué? Porque Dios reveló algo que el hombre no había comprobado. Porque el cielo gobierna. Dios sabe las cosas que tú no sabes. Dios sabe el mañana. Dios tiene el control de todo, porque Él está gobernando.
A veces ponemos la mirada en las cosas de la tierra, las leyes de la tierra, los gobiernos de la tierra, las autoridades de la tierra. Y es bueno someterse cuando ellos están sometidos a Dios, pero sobre ellos gobierna el cielo. Isaías 40, versículo 22. ¿Alguien está listo? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. El hombre, esto fue dado miles de años antes que el hombre hubiera inventado un avión, antes que el hombre manejara un vehículo con llantas. Esto fue dado en tiempo donde el hombre caminaba y se subía sobre una mula y se subía sobre un caballo, pero el hombre no tenía idea de lo que había afuera, ni cómo era la tierra. No teníamos idea. Es increíble que ahora que el hombre medio sabe algunas cosas, ya quiere saber más que Dios. Ahora que el hombre puede ir al espacio, ya quiere saber más que Dios. Los médicos, los que estudian toda la ciencia, los que estudian el cuerpo, ya quieren saber más que Dios. Descubren algo, se hacen inteligentes y ahora saben más que lo que dice la palabra. Ahora saben más que la fe. Se les olvida que antes que ellos supieran algo un poco, Dios les dio conocimiento en la palabra de cosas que era imposible saber. Isaías 40. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El hombre estudia la historia. El hombre pensaba que la tierra de nuevo no era redonda, no tenía esa idea. Pero la Biblia había revelado que Dios sabe lo que él había. El cielo gobierna. Y oiga esto: cuyos moradores son como langostas. El hombre no tenía idea de eso. Y subieron al espacio y miraron la tierra y miraron todo como langosta. Dios ya lo había dicho. Los ojos de Dios miran desde el espacio, desde las galaxias, desde el tercer cielo, más allá del espacio. Y el hombre apenas está descubriendo. Y ahora el hombre quiere ir a Marte. ¡Qué gran logro! Ahí va avanzando. Si supieran lo que Dios ya sabe. Él es el creador, Él gobierna, Él sabe. Ante la palabra de Dios se deshace cualquier cosa. Dios es el médico divino, el cirujano, el creador, el diseñador, el arquitecto de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Ni el hombre tiene la arquitectura que tiene el cielo. No hay nada en la tierra que se parezca al cielo, y el cielo gobierna. Alguien dígale a su hermano: el cielo gobierna. El problema de la humanidad es que piensa que los gobiernos y que lo que gobierna es lo que está aquí terrenal. No, el cielo sigue teniendo la autoridad. Lo que ocurre en el cielo es impresionante, como langosta. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. El espacio. Isaías mostró la autoridad de Dios completamente. Con razón, Hebreos, el capítulo 8, el autor de Hebreos nos recuerda a la iglesia y le recuerda a los creyentes: no lo olvides. Nabucodonosor, la historia de Nabucodonosor, si tú la lees toda, él tuvo que reconocer que Dios gobierna. Se volvió como una bestia. Lo tomó un virus que lo volvió y lo poseyeron los demonios. A Nabucodonosor se arrastró y comió, mi hermano, de la misma tierra y del mismo pasto, mi hermano, hasta que miró. ¿A dónde miró? Al cielo, y se acordó y reconoció a Dios en su locura, y Dios lo restauró. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Alguien diga: el cielo gobierna. El cielo puede restaurar la tierra. Sana nuestra tierra. Hay que pedirle a Dios.
Problema es que la tierra necesita sanidad. Y Dios mío, yo oro y tú oras también, que la iglesia no se duerma, que la iglesia despierte y ore a Dios, porque la respuesta a un mundo en crisis es Dios. Es el único que puede sanar la tierra. Es el único que puede restaurar el mundo entero. Y la Biblia dice en Hebreos, alguien lo tiene ya, capítulo 8, oiga esto, versículo 1 y versículo 2. Alguien abra su corazón, reciba esto en su espíritu, de que la palabra se profundice en su ser. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que, este es el punto principal, tenemos un sumo sacerdote. El punto principal no es que tenemos los mejores médicos, que tenemos a Fauci diciéndonos qué hacer. El punto principal no es que Trump esté en la Casa Blanca o que el otro quiere ganar la elección política. Ese no es el punto. El punto principal no es si hay suficientes camas en el hospital o no hay. El punto principal no es los números de lo que esté pasando. El punto principal es: tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, el cual se sentó. ¿Dónde se sentó? No se sentó en la Casa Blanca. No se sentó en el palacio de los reinos de Inglaterra. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y está sentado. Oh, Dios mío, alguien diga: está sentado. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Y quién gobierna? El que está sentado. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control de toda nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de nuestra economía, el control de nuestro mañana. ¿Por qué? Porque Él gobierna. El reino de los cielos gobierna. Por eso Jesús decía una y otra vez: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo que estaba diciendo es: el gobierno del cielo influye sobre vosotros en este tiempo. La Biblia dice: es por el mandato de Dios, es por la palabra de Dios. Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 1, oh Dios mío, alguien reciba esto, Tito, el capítulo 1, en el versículo 13: este testimonio es verdadero. Por tanto, oh Dios mío, repréndelos duramente para que sean sanos. ¿En qué? ¿Sanos en qué, iglesia? Sanos en la fe. ¿Por qué? Porque hay un mandato de fe, hay una autoridad que viene completamente del Señor para nosotros, que se tiene que cumplir. Entonces nos movemos por el gobierno del cielo. Nos movemos por la autoridad que viene de Dios. Nos movemos por lo que dice su palabra. Meditamos en sus órdenes. El salmista escribió en el Salmo 119 de la palabra, el Salmo 119, en el versículo 148. Alguien vaya conmigo, Salmo 119, en la palabra del Señor, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la
noche. ¿Por qué? Para meditar. Oh Dios, esto es lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo. Esto es lo que tienes que estar haciendo, meditando. ¿Se acuerda Isaías 26:3? Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, para meditar en la noche en tus mandatos, tus órdenes, tu palabra, tu voz. Meditamos en ellos porque entendemos que el cielo gobierna. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús en la tierra caminó, y cuando iba a ser arrestado, los discípulos se volvieron enloquecidos. Pedro sacó la espada, perdieron el dominio, quisieron defender al Señor, quisieron pelear en la carne, quisieron hacer lo que podían hacer, y Jesús dijo algo poderoso. Alguien diga: el cielo gobierna. Mateo capítulo 26. ¿Qué sucede en tu vida cuando sabes que el cielo gobierna? Estás tranquilo sabiendo que la voluntad de Dios será hecha. Alguien dígalo: la voluntad del cielo, de mi Dios, será hecha en mi vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? No va a suceder nada que no sea la voluntad de Dios sobre tu vida, tu familia. Mateo 26, óyelo, versículo 53 en la palabra del Señor. Mateo, allá en casa, allá en las naciones donde esté recibiendo esta palabra, oye esto. Mateo 26, versículo 53, dice así: Jesús hablando, todos en temor, todos enloquecidos por el arresto de Jesús. Y Jesús dice: ¿acaso? Versículo 53, Mateo 26. ¿Piensas que no puedo ahora orar? Oh Dios, a mi Padre. Oh, alguien diga: el cielo gobierna. Y que Él, oh Dios, cada creyente tiene que saber esto, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Alguien oyó eso? Pedro le dice a Jesús, le dice a los discípulos: ustedes piensan que yo necesito pelear esto o que me defiendan. ¿Acaso no saben lo que yo sé? Que sabía Jesús, solo necesitaba orar y pedirle al Padre, y el Padre tiene un ejército en los cielos que puede enviar en un momento a la tierra. Alguien diga: ángeles alrededor mío. Y Él enviaría más de 12 legiones. Una legión en el imperio romano. Lo que Jesús estaba diciendo para que los discípulos comprendieran: una legión en el imperio romano eran 6,000 hombres de guerra caminando armados, y 120 en caballo. Una legión. Él dijo: el Padre me haría, no legiones del imperio romano, no, legiones de ángeles vendrían en este momento. Pero ¿qué dijo Jesús? Próximo versículo. Alguien óigalo. Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Alguien diga: es necesario. El cielo sigue gobernando, pero es necesario que suceda lo que está sucediendo. Es necesario que Dios pruebe la fe de los cristianos. Es necesario que Dios examine el corazón de los creyentes.
Es necesario que Dios sacuda el mundo. Es necesario que Dios trate, como le dijo a Nabucodonosor, será cortado tu árbol, pero las raíces quedan hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Yo creo con todo mi corazón que en estos tiempos habrá gente que no va a reconocer el gobierno de Dios, pero habrá una cantidad de gente que tiene hambre y que va a venir corriendo a reconocer que Dios está en control, que Dios gobierna, que su voluntad será hecha. Vamos, ¿alguien lo cree en esta noche? Jesús lo dijo. Mateo 28, versículo 18. Oiga esto antes de orar. Mateo capítulo 28. Allá en casa dilo, el cielo gobierna. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Oiga esto, en el cielo y en la tierra. El cielo gobierna. La autoridad la tiene el Señor. Él tiene la última palabra. Todo, iglesia, se sujeta a Cristo. Todo se sujeta a Dios. Pero no importa que tanto venga las voces y vengan las tinieblas contra la iglesia, el cielo gobierna y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Dios hará su voluntad en este tiempo. Dios manifestará su gloria en este tiempo y lo va a hacer en tu vida. Lo va a hacer en tu familia. Se va a ver la manifestación de la autoridad de Dios en tu vida por completo. ¿Por qué es importante entender que el cielo gobierna? Porque entonces no nos movemos conforme lo que está sucediendo en los gobiernos y en las potestades de la tierra. Nos movemos conforme el gobierno de Dios. Nos movemos conforme el mandato de Dios. Nos movemos conforme la guianza del Espíritu Santo. Nos movemos conforme esa guianza. Eso es lo que nos va a llevar. El otro día hablábamos con alguien que decía: pastores, yo he creído tal palabra, me estoy moviendo, estoy creyendo que mi casa viene en este tiempo, viene durante esta pandemia, Dios me da mi territorio. ¿Por qué eso es normal para el cielo? Porque lo que no es normal para la tierra, para el cielo lo es. La Biblia dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, porque el cielo gobierna, el cielo te respalda, el cielo tiene dominio sobre el asunto de los hombres. Y Pablo le escribió a los efesios y le dijo a la iglesia en Éfeso, oiga, una escritura más, Efesios capítulo 1, versículo 20, óigalo. En la palabra del Señor, Efesios 1, versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? El poder del cielo. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre. Alguien diga: sobre todo nombre. No importa el nombre de la enfermedad, no importa el nombre de la crisis, no importa el nombre que sea, sobre todo nombre que se nombra, no solo, oiga esto, no solo en los tiempos pasados, sino también en el venidero. Es eterna la autoridad de Dios. Sobre todo nombre.
sobre todo nombre que se nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza. ¿Quién es la cabeza, iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dilo, Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién domina el cuerpo y todo está bajo sus pies? Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Todas. Alguien diga todas. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Y mire lo que está haciendo: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La voluntad de Dios, la plenitud del cielo te pertenece. Todos los beneficios de Dios te pertenecen. Toda la bendición de Dios te pertenece. Todo el bien de Jehová, alguien diga, me pertenece. Entonces Daniel le dijo a Nabucodonosor, Daniel 4, regresemos, versículo 26, es sencillo. Y es lo que tiene que suceder en esta humanidad. Dios mío, si la gente entendiese el secreto. ¿Cuál es el secreto? No huir, venir a Dios, reconocer a Dios. Alguien diga, reconocer a Dios. Le dijo, leamos el versículo 24 para entender solo el final de esto. Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey. No importa que sea rey, no importa que sea gobierno, no importa que tan alto estés, el Altísimo gobierna sobre ti. Oh Dios, que te echarán entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, la tierra tiene que conocer esto, te lo digo, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quién. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da, iglesia? A quien Él quiere. ¿Y por qué se lo da a quien Él quiere? Porque Él gobierna. Él tiene la palabra final. Hace unos días 2 jóvenes de nuestra iglesia vinieron, me dijeron, pastor, this is incredible. This is awesome. Listen to this, pastor. Pastor, esto es increíble, asombroso. Oye esto, pastor. ¿Qué sucedió? Y me dice, este otro joven y yo, we were eating, estamos comiendo aquí cerca en uno de estos restaurantes en la noche. Si anda de noche, ande con la autoridad de Dios. Estábamos sentados y al lado de nosotros hay un hombre y de repente nos mira y nos dice, ustedes están hablando de mí. Y nos miramos, pastor, y dijimos, no estamos hablando de ti. Y me dice este joven, es un joven impresionante que Dios nos ha dado como toda nuestra juventud. Y me dice, y le dijimos, no estamos hablando de mí. Y el hombre nos decía, sí, y yo me convierto en lobo.
jóvenes salieron corriendo. No, no, no. Y me dice, pastor, y nos dijo que él tenía un problema, que él se convertía en lobo literalmente, que él sentía algo raro en esas mesas y que nosotros teníamos algo que él le causaba temor. ¿Alguien oyó eso? Los jóvenes. Le causaba temor y que no lo podía resistir. Y tratamos de hablar con él. Me dijo, no, me tengo que ir. Ustedes tienen algo que me causa temor. Y el hombre lobo se tuvo que ir. Alguien diga, el cielo gobierna. Cuando hay autoridad en tu vida, Dios mío, los demonios saben que el cielo está contigo. Oh Dios, oh Dios. Alguien aquí me está oyendo. Alguien allá en casa que tenga algún temor me está oyendo. ¿Qué autoridad tú tienes? El cielo gobierna. Dios mío. La autoridad de Dios en tu vida. El mundo espiritual la percibe. Hay alguien aquí que tiene autoridad. Hay alguien aquí que sabe que el cielo gobierna en su vida y que usted tiene autoridad y no tiene que andar diciéndolo. Otros lo van a decir porque lo van a sentir, porque usted está bajo la cobertura del Altísimo. Dios mío, Dios mío. Poder de Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Usted puede ver los cristianos que dicen, tengo la autoridad de Jesús. ¿Y dónde están? La autoridad del Señor, la presencia del Espíritu. Yo lo siento a veces en este sentido, porque todos somos humanos. En lo natural, todas estas potestades que hay de las tinieblas, todas estas batallas espirituales, no es cualquier cosa. Pero nuestra oración es que alguien entienda el gobierno del cielo, lo que es el reino de los cielos, lo que es la autoridad y la potestad que Dios te ha dado. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Helo aquí, helo allá. No. Lucas 17, está dentro de vosotros. El reino de los cielos está dentro de ti. Oh Dios, alguien. Si alguien no grita, si alguien no se para ese asiento, yo no sé quién lo va a hacer. Lázaro, ven fuera. Vamos, ayúdeme a decirle, Lázaro, ven fuera. Mañana viene Lázaro. ¿Piensas que no puedo orar? Y mi Padre pedirle que envíe más de 12 legiones de ángeles. Si algo sucede, es porque la voluntad de Dios está siendo hecha. Pero ¿qué tal persona? ¿Qué tal ministro? ¿Qué tal la voluntad de Dios será hecha? Hay algunos casos sensibles. Si tú no estás bajo esta cobertura de Dios, si no te mueves en esta autoridad de la palabra, si no vienes bajo y reconoces al Altísimo, si no reconoces a Dios, si no reconoces quién está en el trono, los hijos de Dios reconocen a su Dios y saben que Él gobierna. Y le dijo, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, de Dios es misericordioso.
Siempre Dios deja una oportunidad. Pero Dios dejará en la tierra la cepa. ¿Alguien aquí sabe qué es la cepa? ¿Alguien aquí trabaja en el campo? ¿Usted sabe lo que es la cepa de las raíces? Del mismo árbol. Dios puede por su voluntad permitir que te corte, que pases, pero te deja la cepa de las raíces. Hasta que reconozcas que es Dios. Dios puede usar el médico, sí. Dios puede usar la máscara, sí. Dios puede usar los guantes, sí. Pero no es la máscara, no son los guantes, no es el médico. Es Dios. Es Dios el que cambia y el que protege y el que guarda y lo hace como Él quiere. Lo hace como Él sabe. Aquel lo puede hacer con una máscara. Dios usa la máscara en aquel. En aquel Dios no le usa máscara. Dios le usa un ángel al lado de él. Pero es Dios. Y si tu confianza está en Dios, es en Dios. La mirada en Dios. Porque Él gobierna. Él determina. Y le dijo: luego que reconozcas que el cielo gobierna. Oh, Dios. ¿Qué vio Esteban? ¿Qué vio Esteban? ¿Te puede ver a Esteban? Oh, no. ¿Y por qué le pasó si era cristiano? ¿Puede ver los cristianos de hoy? No ustedes, algunos cristianos de hoy. Oh, pero Esteban, y cómo servía a Dios, pero cómo murió apedreado, pero qué muerte tan trágica, pero ¿por qué le sucedió eso? ¿Habían leído la Biblia? Estaba lleno del Espíritu Santo. No podían resistir a Esteban, les daba odio, les daba rabia, no sabían qué hacer y lo apedrearon. El cielo gobierna. ¿Y por qué Dios no intervino? ¿Y por qué Dios no lo dejó más? Porque era la voluntad de Dios llevarse a Esteban. Pero ¿saben lo que está escrito? ¿Lo han leído? El primer mar, ¿lo han leído? Dice que apedreado, golpeado, él no estaba sufriendo porque alzó los ojos y dice la Biblia y vio los cielos abiertos. Entonces no hay temor. Dios está en control. Los cielos gobiernan. Los cielos se abren para los hijos de Dios. Y se cumplirá lo que Dios determinó en los cielos. ¿Alguien ha leído de Jacob? ¿Alguien ha leído el Génesis? Jacob durmiendo sobre una piedra. Otros en almohadas y en camas. Como, oh Dios. Y Jacob en una piedra, huyendo, sin nada. Y reyes y otros cómodos. Y en una piedra Dios le da el sueño. Y le dice a Jacob: voy a hacer esto en tu vida. Oiga esto. Alguien diga: el cielo gobierna. Y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Jacob, puedes atravesar muchas cosas, pero voy a cumplir cada cosa que te dije porque yo gobierno sobre ti. Alguien diga: Dios gobierna sobre mí. Y no lo dejó, no lo soltó y le dio todo lo que había determinado Dios en el cielo. El cielo gobierna. Ponte de pie, iglesia.
Oh, hay una presencia. Quiero que el grupo maravilloso de alabanza, mientras ellos vienen, quiero decirle a los que están en casa y oyeron este mensaje: compártelo, compártelo, dale un share, envíalo a otros, escribe "El cielo gobierna" y compártelo en este momento, porque Dios te ha hablado en esta noche. Te bendigo. Nos vemos mañana en Katy a las 9 de la mañana, en Houston 11 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. Dios te bendiga.